Hola amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy voy a mostraros cómo cambiarle los engranajes a los ejes rotos de vuestras locomotoras Alco del fabricante Arnold. Como podéis ver, aquí en esta caja vengo guardando todos los ejes que se me han ido rompiendo de las diferentes locomotoras Alco de Arnold que tengo. Aquí podéis ver los engranajes rotos y alguno como este, que aunque en apariencia pueda parecer que está en perfecto estado, está abierto. Es un engranaje que está abierto. El principal fallo que producen estos engranajes es que se mueven sobre sí mismos, se abren. Aquí tenéis un eje en el que se puede observar perfectamente que el engranaje se ha movido. Se ha movido porque se abre, porque el propio eje metálico lo fuerza, lo hace estallar, se abre y en el movimiento dentro del conjunto de engranajes provoca la parada del sistema, lo bloquea completamente y si siguiésemos incidiendo en el movimiento de la locomotora conseguiríamos seguramente dañar incluso la cascada de engranajes que proceden de arriba del sinfín. Entonces es mejor cuando tengamos el más síntoma de ruido o el menor síntoma de bloqueo de la locomotora, lo mejor es no insistir, desmontar los ejes porque seguramente estarán tocados. Aquí lo podéis ver que estarán tocados. Estos son los engranajes metálicos que vengo utilizando, que son los más apropiados para poder sustituir los defectuosos que vienen de fábrica. La herramienta, como podéis ver, es bien simple. Es un extractor de ejes de la marca Ninco, utilizada para el mundo del slot, y con ella pues se pueden colocar perfectamente dentro del eje los engranajes metálicos. Debemos extraer la rueda que lleva el aislante de plástico, como podéis ver aquí. Esta es la rueda que debemos extraer del eje. La podemos extraer con unos alicates de punta de forma con cuidado. La extraemos y ya tenemos desmontado completamente el eje. La rueda con el aislante por un lado y el resto del eje por otro. Le quitamos el piñón que está estropeado, deteriorado, y ya procederíamos a colocar el piñón metálico. Como podéis comprobar, el piñón tiene una parte plana y esta que presenta una rebaba. Debéis de colocarlo de tal forma que la parte plana sea la que esté más cerca de la pared del bogie, para que permita un espacio de movimiento lateral del propio eje. A continuación procedemos a abrir el bogie de nuestra locomotora. Para ello debemos de insertar un destornillador de punta muy fina justo en la palanca del bogie, haciendo palanca en la tapa del bogie, con cuidadito, y ya lo tendríamos liberado de su pestaña y ya directamente lo podríamos levantar y dejar a la vista el conjunto de engranajes. Aquí podéis ver perfectamente el conjunto de engranajes, que son, bueno, en este caso son los de origen y vienen aguantando todavía sin romperse, pero vamos, casi con seguridad que con el tiempo habrá que sustituirlos. Conviene que cojáis un eje que tenga un engranaje en buen estado para comprobar el lugar donde debe de ir encajado el piñón metálico, con la parte plana hacia este lado, hacia el lado de la rueda que hemos quitado. Es importante porque si ponemos el engranaje al revés, el eje no va a tener ese movimiento necesario dentro del bogie, ese movimiento lateral que permite la inscripción en curva de la locomotora. Y además tendrá un rozamiento indeseado y os dará problemas. Bueno, encastramos ligeramente con los dedos haciendo presión el engranaje metálico
para sujetarlo y que quede ligeramente asegurado sobre su eje, con el fin de poder insertarlo dentro del extractor de piñones y poder hacer la presión necesaria para introducirlo. Bueno, pues ya tenemos colocado el eje dentro del extractor de piñones. Como veis, lo hemos centrado lo mejor posible. Ahí veis el orificio. Y en la parte de atrás, lo que es el tornillo sin fin para que empuje, pues tiene también que estar debidamente centrado para no dañar la rueda. Tiene que estar ahí debidamente centrado para no dañar la rueda y que empuje lo más recto posible el eje para insertar el piñón. A continuación giraríamos el sinfín. Vemos que ya el eje va entrando dentro del piñón, el piñón se va moviendo y lo colocaremos en la posición más adecuada. Como el piñón entra muy forzado, no os preocupéis que quede fuera de las estrías. Lo centramos, seguimos apretando hasta que el piñón queda más o menos a la altura deseada. Ahí está. Lo liberamos y ya tenemos el piñón dentro del eje. Colocamos la rueda a mano, como podéis ver, es ir empujándola con cuidado de no dañar el aislante de plástico hasta que vemos el eje enrasado. En este caso está un pelín, lo colocamos mejor, así. Así. Y bien, ya tendríamos nuestro piñón perfectamente colocado. Aquí lo podéis ver. El piñón metálico perfectamente colocado en el eje. Procederíamos ya a su colocación en el lugar del eje con el engranaje defectuoso y ya sería cuestión de colocar la tapa. Colocaríamos la tapa que tiene forma, el escalón, este escalón debe estar hacia adelante. Con un clic cerraríamos el boje. Una vez cerrado el boje, toca comprobar el funcionamiento de la locomotora con el nuevo eje que le hemos incorporado. Posiblemente notaréis al principio un poco duro el funcionamiento hasta que el engranaje se asiente dentro de la carcasa de plástico, ya que es un poquito más ancho. Sonará un poquito por el roce, pero como podéis ver, el funcionamiento de la locomotora es óptimo.